Siguiendo con el nuevo sistema que hemos implementado de las cápsulas breves como disparador de los debates en el grupo, vamos a tratar, dentro de lo que se puede, en un formato corto, la cuestión es redundante y permanente las discusiones del grupo acerca de la famosa obligación de hacer escritura pública. Evidentemente, aquí, por un lado, está lo que dice el Código Civil, que se enfrenta en la práctica, no tanto en la jurisprudencia, que lo tiene relativamente claro ya, luego de unos años de incertidumbre, pero sí en la práctica con la tradición antigua de seguir el modelo argentino de la época en que nos rigió el Código de Sarfield, de ahí que todavía hay la tendencia a citar directamente, lo hace incluso a veces la propia Corte Suprema, libros argentinos como si fuesen directamente aplicables a nuestra realidad legislada, cuando nuestro código tiene en muchos aspectos soluciones distintas a las de los modelos anteriores, soluciones originales incluso, que no son propias de ningún otro modelo. Esto siempre crea ciertas distorsiones en el ejercicio de nuestra profesión, porque uno se encuentra de golpe con que alguien te dice, Borda dijo, Spota dijo, Vías dijo. Entonces, ¿cómo uno va a decir, mire, ¿cómo importa a mí lo que dijeron semejantes monstruos del derecho? Pero hay que recordarles que lo dijeron teniendo en cuenta el Código de Vélez, no el Código Civil de Gasperi, o el Código Civil especialmente en De Gasperi. Entonces, siempre hay que tener cuidado con esas citas directas, insisto, descuido en que incluso en algunos casos incurre nuestros propios tribunales superiores. Es algo que proviene de una larga tradición. Aclarado eso, digamos entonces que el tan mentado y tan utilizado en la nomenclatura jurídica argentina boleto privado de compraventa, desde el punto de vista legislado en nuestro sistema no existe. Es decir, no hay un capítulo de nuestro Código Civil, si bien se menciona al pasar allá en la Ley Orgánica Municipal, no está regulado como tal, no hay un capítulo en nuestro Código Civil que se refiera al contrato privado de compraventa de bienes. Lo que tenemos es el artículo 700 del Código Civil, que dice que determinados bienes, los llamados bienes registrables en general, determinados bienes y algunos derechos, como los de herencia, los actos de transferencia, transmisión, traslaticio, como de disposición, como quieran llamarlo en sentido muy amplio, como dice el artículo 700, deben efectuarse por escritura pública. Esa es la regla, deben efectuarse por escritura pública. Luego aparece el artículo 701 que, reafirmando lo anterior, dice que si esos contratos no se celebran por escritura pública, no quedan concluidos como tal. Observen la técnica muy particular del código. No los declara nulos. Es decir, si yo celebro un contrato traslaticio, dispositivo, sobre una cosa de las enumeradas en el artículo 700 por contrato privado, el contrato no es nulo. No está impuesta la sanción de nulidad. Es un contrato al que le falta un elemento para su perfección. Artículo 670 del Código Civil. Y por lo tanto, fíjense bien, y por lo tanto, como le falta un elemento para su perfección, ¿qué dice el código? Con total coherencia, no quedan concluidos como tales. Aún no son el contrato que decimos haber celebrado. Entonces, una supuesta compraventa de un inmueble, un lote, una fracción, lo que fuese, un automóvil, de cualquier bien registrable, hecho por contrato privado, ese contrato no está concluido como tal. Entonces, ¿qué es? Dice el código que valdrá, sin embargo, como una obligación de hacer, un contrato por el cual las partes se han obligado a cumplir con la escritura y por lo tanto poder completar el contrato. Veamos brevemente cómo está señalado en el artículo 700, porque es muy importante no agregarle ni quitarle palabras para entender bien su sentido. Valdrán, sin embargo, como contratos en que las partes se hubiesen obligado a cumplir esa formalidad. Observen bien, no es que obligan a hacer la transferencia después, no le pongamos palabras al artículo 701 que no tiene. No es que nos obligamos a transferir después, no. El contrato no está concluido como tal,
pero vale solo en cuanto puedo obligar a mi contraparte a cumplir la formalidad, o sea, a terminar de celebrar el contrato. Y del momento en que el contrato se celebra como tal, producirá sus efectos plenos como contrato traslaticio de dominio. Ahora, si en ese contrato privado las partes han establecido una serie de cláusulas que han de ser cumplidas previamente antes de hacer la escritura pública, como pagar las cuotas, obtener los certificados registrales, alzar una hipoteca, levantar un embargo, etcétera, etcétera. Pues bien, ahí tenemos estos actos, como aquellos en que las partes se han comprometido a escriturar, quedan sometidas a las reglas de las obligaciones de hacer. O sea, es decir, ¿qué son estos actos? Estos actos, como muy bien dice la Corte Suprema en sentencias recientes, y además un voto extraordinario que está en el grupo, pueden verlo en archivos del grupo de la doctora Guglielmini, son contratos realmente de una naturaleza preparatoria. Las partes pactan obligaciones que preparan la formalización del contrato de compraventa en el futuro. Pero mientras estamos en esta etapa preparatoria, nos guiamos por las reglas de las obligaciones de hacer. Hay una obligación de hacer, ¿qué? La escritura pública, que podrá ser demandada si se cumplen las condiciones y la otra parte no lo hace voluntariamente. Pero mientras esa escritura no se haga, no hay título traslaticio todavía. No hay efecto traslaticio. De ahí, por ejemplo, como ya lo hemos debatido en el grupo, que ese contrato privado no puede ser título justo suficiente para la usucapión de 10 años. Podríamos usucapir por la de 20, pero no por la de 10. Porque no es título traslaticio. Como muy bien se encarga de reafirmarlo los artículos 1994 y 1995 del Código Civil, que por cierto no estaban en el sistema de Vélez. ¿Se entiende? Entonces, este es un tema muy delicado porque en la práctica, ustedes saben, se producen enormes dificultades a propósito de estos famosos contratos privados que nunca se formalizan, cadenas interminables, sobre todo los automóviles de transferencia, entre comillas, porque en realidad no hay ninguna transferencia, pero de compromisos sucesivos, a tal punto que el actual poseedor de un vehículo ni siquiera sabe quién es el propietario registral, no lo conoce, nunca lo ha visto, porque ha circulado ese vehículo en los hechos, no en el derecho sigue radicado en el propietario inscrito. De ahí que cualquier demanda por responsabilidad objetiva en caso de accidente del tránsito le llegue a él. Y otros múltiples efectos que hay que tener en cuenta con esta delicada figura y entender bien qué es lo que ocurre realmente, jurídicamente, cuando celebramos un contrato privado sobre bienes del artículo 700 del Código Civil.